La Dama del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 21. Dimitri soltó un juramento. Pondré la torre en alerta. Rafael extendió las alas y se elevó en el aire sobre aquella ciudad caótica y hermosa, formada por acero, cristal y humanidad. Una ciudad que había sido el centro desde el que había reclamado todo el territorio que ahora poseía. Li Yuan lo aguardaba en las alturas, donde el aire estaba lo bastante enrarecido como para matar a un mortal, con la silueta recortada contra el intenso resplandor del sol. Tenía un aspecto tan espeluznante e inhumano, como siempre. Un aspecto resaltado por sus extraños ojos iridiscentes y su cabello blanco impoluto. Se detuvo frente a ella y se dio cuenta de que en aquel día se había presentado en carne y hueso. Me siento honrado. Después de la destrucción de Pekín y de su evolución, nadie había visto a Li Yuan más que en los estanques de agua, que parecía preferir para establecer algún contacto. Tenía que venir a verte, por supuesto, murmuró con aquella voz que gritaba a los cuatro vientos la verdad de su ascendencia. Ninguno de los demás me interesa en absoluto. Elena, ¿dónde estás? De camino a la Academia del Gremio para ver a Eve. ¿Qué necesitas? Mantente alejada de la casa hasta que te diga lo contrario. No quiero que Li Yuan te vea. La cazadora se quedó callada, pero al final no protestó, aunque Rafael sabía muy bien que no le gustaba que se relacionara con la Arcángel de China. Ten cuidado, Arcángel. Puesto que había mantenido aquella conversación al mismo tiempo que intercambiaba galaterías tribales con Li Yuan, inclinó el cuerpo hacia las serenas aguas del Hudson, que convertían la luz reflejada en la superficie de un millar de esquirlas brillantes. Ven, hablaremos en mi casa. Qué civilizado por tu parte, Rafael. Li Yuan se echó a reír, y el sonido resultó incongruentemente dulce en una mujer que había reanimado a los muertos y cuyo poder estaba mancillado por una pudrida oscuridad. ¿Y todavía te sorprende que te prefiera a ti antes que los demás? Rafael no dijo nada, y tampoco ella, al menos hasta que Montgomery cerró las puertas de la biblioteca al salir, después de servir el té. Li Yuan había elegido uno de los sillones que había frente a la chimenea, y Rafael optó por el que había enfrente para actuar como un buen anfitrión. Con Li Yuan se observaba hasta las más mínimas normas de cortesía. Si las cumplían, ella se tendría a su particular código de conducta. No había derramamientos de sangre y no mentiría fuera de una invitada en su hogar. Li Yuan dio un sorbo al té y dejó escapar un suspiro. Está claro que la forma física posee ciertas ventajas. La última vez que se vieron en Pekín, ella le había dicho que no necesitaba alimentos para mantenerse con vida. ¿Acaso tus necesidades han cambiado? Una pequeña sonrisa que parecía inocente, si uno no se fijaba en las sombras retorcidas que había debajo. Mis necesidades, no, mis deseos. Otro sorbo. Hay cosas que el poder por sí solo no pueden duplicar. Alzó la taza de té en sus elegantes dedos y lo miró a los ojos. ¿Cómo lo soportas, Rafael? El arcángel enarcó una ceja y aguardó. La presencia de los mortales. Agitó una mano en dirección a Manhattan. Te rodean siempre allí donde vas, como hormigas. Aunque a Odan le había formulado una pregunta similar, el tono del arcángel estaba cargado de curiosidad, mientras que la voz de la arcángel de China solo había desprecio. Yo siempre he vivido en el mundo, Li Yuan. Un suspiro. Lo había olvidado. Todavía no has visto tantos milenios como yo. También yo viví una vez entre los mortales. Rafael pensó en las historias que Jason había descubierto sobre el pasado de Li Yuan, en los horrores que el arcángel había perpetrado. Tú siempre has sido una diosa, un asentimiento majestuoso.
¿La matarás? Le preguntó. No lo pilló desprevenido. Supo porque se había presenciado allí Li Yuan en cuanto la vio. Si mi madre no ha recuperado la cordura, debe ser detenida. Dados los informes que había recibido de Narak, Andreas y Nimra, aquella mañana que decían que los vampiros jóvenes seguían volviéndose locos y matando de una forma que llevaba el sello de Kalyani, la locura de su madre parecía cada vez más un hechizo consumado. ¿Y no sería mucho mejor matarla mientras duerme? Li Yuan dejó la taza de té y soltó un suspiro de placer. Todavía no ha recuperado todas sus fuerzas. Una vez despierta, tal vez sea imparable. La idea de Kalyani desatando una lluvia de fuego y un dolor en el mundo era una pesadilla, pero no es así como hacemos las cosas. Los ángeles tenían muy pocas leyes. La única que tenía en cuenta la mayor parte del tiempo era la prohibición absoluta de hacer daño a los niños angelicales. La hija de Nea, Anoushka, había perdido la vida por violar aquella ley. Sin embargo, había una segunda ley importante, una ley aún más antigua. Matar a un ángel dormido se consideraba un acto de asesinato tan aborrecible que el castigo era una muerte instantánea y absoluta, porque incluso un arcángel podía morir, pero solo a manos de otro arcángel. No me portaré como un cobarde, no la atacaré mientras descansa. No puedes decirse que tu madre esté indefensa, señaló Li Yuan. Ya has visto los efectos que su poder ha causado en todas partes. La muerte ha cubierto el paisaje. E incluso en estos mismos instantes, el núcleo de lava de la Tierra ha comenzado a hervir de furia. Rafael recordó la rabia letal que le había embargado mientras el poder de Kalyani sacudía el mundo. Recordó hasta que le había dado una paliza a su concubina, y a Titus, que según el más reciente informe de Jason había ejecutado a un inocente. Sí, su madre nunca había estado indefensa. En ese caso estás de acuerdo, debe ser asesinada antes de que despierte y aterrorizar al mundo. No debe estar despierta. Quizá hubiera dentro de él un pedazo del niño que había sido una vez, pero su decisión era la de un arcángel. Aquella ley no podía quebrantarse sin importar quién fuera el objetivo, porque una vez rota no podría restituirse. El camino se volvería cada vez más resbaladizo, y todos aquellos que dormían se convertirían en presas accesibles. Si podemos despertarla antes de que esté lista, se levantará débil. Eso nos dará ventaja mientras intentamos averiguar si está cuerda o no, si debería morir o no. La expresión de Li Yuan siguió siendo serena, pero en sus iris apareció un amarillo de color negro, un negro aceitoso e intenso que Rafael no había visto jamás. Algo en el habla de los renacidos, de los cadáveres de los que Li Yuan había animado a cobrar una vida inmudecida y hambrienta. Ya escapó una vez, hace muchísimos años, comentó la arcángel de China, y el anillo negro cambió, casi como si hubiera cobrado vida propia, porque ni siquiera el poder combinado de los miembros del grupo fue suficiente para contenerla. Pero entonces no contaban contigo. Rafael alegó de forma deliberada la vanidad de Li Yuan. La mirada del arcángel se volvió distante. Sí, Kalyani no ha evolucionado tanto como yo. Una leve sonrisa de satisfacción. ¿Y tú me acompañarás hasta la puerta, Rafael? No soy tu mascota, Li Yuan, un sutil recordatorio, y nunca lo seré. El cabello de Li Yuan se agitaba con aquella brisa espectral que parecía afectarla solo a ella. Las mascotas se sustituyen con facilidad, Rafael. Para ti tengo algo en mente mucho más grande. Un halo de poder le rodeó el rostro. Podrías gobernar el mundo. Lo único que debía hacer para ello, pensó Rafael, mientras observaba cómo se alzaba Li Yuan en el cielo hasta que cubrió su ciudad, era renunciar a su alma. La lluvia empapó la ciudad aquella noche. Caía con tanta fuerza y rapidez que Elena se rodeó con los brazos mientras permanecía en pie junto a la chimenea del estudio privado de Rafael,
contemplando el desolado paisaje. ¿La madre de Ilium ha llegado sin problemas? Sí, cenaremos con ella mañana por la noche. Supuse que esta noche querría descansar. Se estremeció cuando una ráfaga de lluvia particularmente fuerte azotó las ventanas, aunque no supo con seguridad si el escalofrío se debía a la tormenta. Tenía la piel de gallina desde que Rafael le había informado que se reunió con Liyuan. ¿Podrías volar con este tiempo? El arcángel, que no había apartado la vista de los documentos situados sobre el sólido escritorio que ocupaba la parte central de la sala, asintió con la cabeza. Sus alas emitían un resplandor de color ámbar. Tú también podrías hacerlo, aunque solo durante un rato. Tus plumas están diseñadas para repeler el agua, pero la presión de la lluvia y el viento te obligarían a sacudir las alas con mucha más fuerza para mantenerlo en alto. Antes, cuando observaba a los ángeles despegar desde los altísimos balcones que rodeaban la torre, sentía un asombro reverencial. No la adoración enfermiza que aquellos sufrían el shock angelical, sino una sencilla y profunda admiración por la belleza y la gracia sobrenatural de los de su raza. Nunca me paré a pensar en los entresijos de los vuelos hasta que me salieron las alas. Alas que le habían otorgado una libertad que la mayoría de las personas jamás llegarían a conocer. El arcángel de Nueva York la siguió con la mirada cuando avanzó para situarse a su lado frente al escritorio. Las llamas que ardían en la chimenea ribeteaban de amarillo anaranjado el tono azul cristalino de sus ojos. ¿Qué es lo que te ronda la mente, Elena? ¿El vampirismo cura la parálisis? Obcecada con los invencibles a los que daba caza en el trabajo, jamás había entendido por qué la gente estaba dispuesta a firmar un contrato que le garantizaba un siglo de esclavitud tan solo para vivir más. Pero la insolente observación de Veneno sobre que sus pelotas volverían a crecer le había hecho devanarse los sesos, tanto que me he investigado un poco en la biblioteca de la academia. Sé que el proceso cura muchas otras enfermedades, pero ¿sana las lesiones de la columna? No es un proceso instantáneo, dijo Rafael. Dependiendo de la gravedad de la lesión, el vampirismo puede tardar hasta 5 años en desarrollarse lo suficiente en las células para poder reparar los daños. No muchos ángeles están dispuestos a esperar tanto. Elena se mordió el labio inferior. ¿Tendrás que conseguir su sangre? Sabía que él no se lo negaría, pero aún así tenía el corazón en un puño. Tendré que robársela. No le hablaré de esa posibilidad a menos que esté cualificado para entrar en la lista de candidatos. Vivek ya había sufrido bastante. Dame un tiempo para descubrir cómo puedo hacerlo. El cabello de Rafael reflejó la luz de las llamas cuando él asintió. Te oí hablar antes con Sam. Es un parlanchín. El niño tenía un don para conmoverla. Dice que Yesamí lo obligó a hacer más deberes porque se portó mal, pero no quiso contarme qué había hecho. Había sido un placer para ella notar que el niño volvía a ser el de siempre. Los recuerdos del trauma que había sufrido, según le habían dicho a Elena, surgirían muy despacio, y eso le daría tiempo para adaptarse. ¿Sus padres ya han empezado a hablar con él?, preguntó Rafael, que había adivinado el hilo de sus pensamientos con una precisión increíble. Elena se apoyó en él para disfrutar de la calidez de sus músculos. A veces me hace preguntas de lo más extrañas, pero la mayor parte del tiempo solo quiere que le confirme que todo el mundo del refugio se aleó de su busca. Cree que eso es algo alucinante. Muy inteligente por parte de sus padres, murmuró Rafael, que apoyó un ala sobre las de ella cuando las desplegó. De esa forma, cuando los recuerdos vuelvan, esa búsqueda, el hecho de saberse tan amado, será lo que más destaque, no el dolor y el terror. Sí. En aquel instante Elena se fijó en los papeles que había sobre el escritorio. ¿Qué es esto? Cogió lo que parecía ser una carísima invitación. El papel pesaba mucho y tenía grabada una E y una H entrelazadas. Abre el sobre. Consciente de que él la observaba con una expresión misteriosa, Elena levantó la solapa, sacó una tarjeta y leyó las palabras que habían sido escritas con una delicada caligrafía y una tinta negra impecable. Os invito a ti y a tu consorte a nuestro hogar, Rafael.
Será una delicia poder compartir las comidas con una pareja que entiende que el amor no es una debilidad. No faltéis. El mensaje finalizaba con una firma de lo más elegante, en la que la H del nombre se curvaba con una delicadeza hasta convertirse en una obra de arte. Elena sonrió con deleite mientras seguía con el dedo la sinuosa forma de una serpiente mítica. Hannah, murmuró, y se acercó al papel los ojos para poder observar todos los detalles ocultos en aquella única letra. Asombroso. Hannah es una artista, y la consorte de Elijah, de otros de los arcángeles. Elena levantó la vista para mirarlo. Con aquella luz, los ojos de Rafael reflejaban el color del amanecer. ¿Hay en el grupo otras parejas que lleven tanto tiempo? Eris es el marido de Nea, no su consorte. Rafael no había vuelto a verlo desde hacía 300 años, y ya antes de eso, Eris no era más que una de las criaturas de Nea. Elena volvió a meter la invitación en el sobre y lo dejó encima del escritorio. Me gustaría conocer a Hannah. Elijah es el único arcángel, señaló él, apartando los documentos y rodeándole la cintura con las manos para sentarla sobre la sólida superficie. ¿A quién podía llegar a confiar? Se acomodó entre sus muslos y apoyó las manos a ambos lados de su cadera. Pero no te llevaré al corazón de su territorio. Todavía no. La expresión de su cazadora cambió. Se volvió pensativa. ¿No? Murmuró ella. Todavía no. Eso te volvería demasiado vulnerable, pero doy por sentado que Hannah es lo bastante poderosa a estas alturas para que él y ya no le importe traerla al tuyo, ¿verdad? Rafael cerró los dedos en torno a los fuertes músculos de su muslo. Nunca se lo he preguntado, puesto que antes que llegara Elena, Hannah era la única consorte entre los ángeles. Siempre había sido considerada como algo intocable, algo que debía protegerse. No se había tratado con la misma cortesía a Elena, y no solo porque hubiera sido mortal, sino porque era una cazadora nata, una guerrera. Su consorte le rodeó el cuello con los brazos. Envíale una invitación. Quiero hablar con ella. Podría aprender muchas cosas a su lado. Rafael colocó la mano libre sobre sus costillas, justo por debajo de la curva del pecho. No puedo pedírselo, Elena. La invitación la envió la consorte de Elijah y debe ser respondida por la mía. Hay que seguir el protocolo. Elena frunció el ceño hasta unir las cejas. ¿Cómo es posible que exista un protocolo si solo hay 2 consortes? ¿Me estás llamando mentiroso? Antes de conocer su cazadora, nunca le había gustado bromear. Elena enterró los dedos en el cabello de su nuca y comenzó a mordisquearle la mandíbula. No sé cómo se hacen esas cosas elegantes. Eres mi consorte. Le dio un beso en la mejilla. Puedes hacer las cosas como a ti te plazca. Aquellos ojos grises, ribeteados por un finísimo aro de la más pura plata, lo miraron fijamente mientras ella le presionaba la nuca con los dedos. ¿En serio? En ese caso creo que lo que más me placería en estos momentos sería distraerte un poco. Rafael le permitió que se acercaran al inclinado de la cabeza para poder apoderarse de aquella boca testaruda, de aquellos labios suaves. Elena sabía a fiereza apenas contenida, a brillante y cegador fuego mortal, preparado para la llamarada. Rafael se sorprendió al sentir que ella alzaba la mano para encerrar su rostro y sujetarlo con una ternura que echó por tierra todas sus defensas. «Déjame amarte esta noche», susurró. Hipnotizado, Rafael no protestó cuando ella se bajó del escritorio, apagó las luces y se dio la vuelta para abrazarlo al amparo del cálido resplandor de la chimenea. Mientras la observaba, Elena desnudó las correas que mantenían su top negro ceñido al cuerpo y luego lo arrojó a la alfombra, dejando al descubierto sus pechos maravillosos que él había marcado con sus besos más de una vez. Aquella noche era el fuego que lo marcaba, un fuego que oscilaba sobre su piel y le daba un resplandor rojo y dorado, un fuego que creaba sombras tórridas que él deseaba explorar con su boca y con su cuerpo. Elena suspiró de placer cuando deslizó la mano por la curva de su cintura, pero empezó a desabrocharle la camisa. Rafael arrojó la prenda al suelo en el instante en que aquella acabó, ya que quería sentir sus manos sobre la piel
y Elena le dio justo lo que quería. Apoyó las palmas sobre su pecho y acarició sus pectorales, sus costillas, su abdomen. Podría hacer esto durante horas, murmuró mientras exploraba las colinas y los valles de su cuerpo con una lentitud que hizo que su miembro empezara a palpitar. Tras cubrirle los pechos con las manos, Rafael se inclinó para darle un beso en el hombro. Mucho me temo que tu consorte no posee tanta paciencia. Él utilizó los pulgares para frotarle los pechos cuando ella le enrodó los brazos en el cabello y tiró de su cabeza para succionarle con su boca. Cuando se apartó para dejarle un reguero de besos en el cuello, su pecho y más abajo, Rafael lo permitió. La noche aún era joven y había descubierto que le encantaba que Elena lo amara. ¿Qué perversidades tienes planeadas para esta noche, cazadora del gremio? Elena, que estaba arrodillada delante de él con las alas extendidas, un extraordinario despliegue que empezaba con el brillante tono de la medianoche, seguía con el añil, pasaba después a aquel azul mágico que procedía al amanecer y terminaba en un resplandeciente blanco dorado bañado por la luz del fuego. Alzó la cabeza para mirarlo con una sonrisa provocativa. Tendrás que esperar para averiguarlo. Alzó una mano para desabrocharle los pantalones y rozó la rigidez de su pene con la yema de sus dedos. Rafael, sin el más mínimo reparo, la ayudó a quitarle lo que él quedaba de la ropa y permaneció desnudo, excitado adelante de ella. Era tan orgulloso, pensó Elena, tan hermoso. Rodeó su erección con los dedos y lo acarició una vez con suavidad. La mano del arcángel se aferró a su cabello, y cuando Elena levantó la mirada, vio que Rafael había echado la cabeza hacia atrás. Los tendones de su cuello estaban tan tensos y marcados que deseaba levantarse para mordisquearlos, y luego estaban sus alas, magníficas con todo su poder. Aquel era como una adicción, y era suyo, para tomar, para dar, para el placer. Colocó la palma de la mano libre sobre los impresionantes músculos de su muslo y se inclinó para lamer el extremo de su miembro. Elena, una advertencia. No quería bromas. Otra noche cualquiera habría hecho caso omiso de su advertencia, pero aquello. Deseaba amarlo con dulzura y pasión. Deslizó la mano hasta la base de la erección y cerró la boca sobre el extremo. Rafael soltó un grito entre dientes y le tiró el pelo mientras los músculos de su muslo se ponían duros como una piedra. Y su sabor. Elena gimió alrededor de la rígida vara cubierta de suave piel aterciopelada y bajó un poco más. Succionó con fuerza. Un tirón más fuerte del pelo. Ahora, Elena. Ella aún no estaba satisfecha, ni de lejos, pero había otra forma de saciar su hambre. Deslizó la lengua por la gruesa vena que rodeaba su pene y luego se puso en pie. Lo empujó hasta que las rodillas de Rafael golpearon el respaldo de uno de los sillones que estaba cerca del fuego. Siéntate. Una ceja enarcada, pura arrogancia masculina. Aunque cierta parte de su cuerpo ya había empezado a palpitar con el más oscuro de los anhelos sexuales, Elena sonrió un poco para quitarse los vaqueros y las braguitas. Esta vez, cuando se apretó contra la suavidad musculosa del torso de Rafael, él se sentó y deslizó las manos sobre sus costillas antes de apoyarlas en sus caderas. En lugar de tirar de ella, como Elena esperaba, se inclinó hacia adelante para besarle el ombligo. Eres mía, cazadora. Con el corazón hinchado de emociones, Elena le pasó los dedos por el pelo. Te amo, arcángel. Su cuerpo empezó a temblar al sentir su aliento cálido sobre la piel, la áspera caricia de su mandíbula. Cuando el arcángel levantó la cabeza, ella no soportó. No pudo esperar más. Se sentó ahorcajada sobre él y ajustó su posición a fin de guiarle hacia la ultrasensible entrada de su cuerpo. Un instante después, comenzó a ascender muy lentamente mientras él sujetaba las caderas con fuerza. Cuando logró enterrarlo por completo en su interior, un súbito estremecimiento la recorrió de arriba abajo, lo sujetó dentro de ella y lo acarició con los músculos internos hasta que Rafael empezó a susurrarle promesas de compensación. Entonces, colocó las manos sobre sus hombros y le dio un apretón. Sujétame bien, arcángel. ¿Quieres cabalgar esta noche, Pepsi?
Sus manos fuertes se deslizaron sobre sus músculos para agarrarla justo por debajo de las rodillas, mientras Rafael le succionaba el labio inferior para incitar una perezosa batalla de lenguas. Desde luego que sí. Y mientras la tormenta rugía con furia al otro lado de la ventana, elegía enterró el arcángel de su interior lenta y profundamente, una y otra vez, hasta que un cegador estallido de placer los lanzó a ambos al abismo. Hasta aquí el capítulo 21 de La Dama del Arcángel. Gracias por escucharme.